fue tu niñez en Cuba? Tuve la enorme suerte de tener una niñez absolutamente normal. En Mantilla. En Mantilla, un barrio que se llama Mantilla, que está al sur de la ciudad. La casa, por supuesto, ya no es igual que como era al principio. Está la casa de mis padres debajo, encima yo construí la mía y tengo una fuerte relación de pertenencia con ese lugar específico de la ciudad de La Habana. ¿Y en esa casa en la que creciste, en tu niñez, había bibliotecas? ¿Cómo es tu acercamiento al mundo de los libros? En mi casa había 7, 8 libros. Eran algunos tomos de las selecciones del Reader Digest, que eran muy famosos en los años 50, y una Biblia. Eran todos los libros que habían. Y ese fue el ambiente un poco en el que he crecido, con poca relación con la literatura. Recuerdo que ya cuando yo era adolescente vino a vivir al barrio porque se casó con una muchacha que vivía allí, un hombre que tenía una biblioteca. Y de esa biblioteca yo fui sacando algunos libros que fueron mis primeras lecturas memorables. ¿Vos ibas a la casa de este hombre y era tu acceso a los libros? Sí, porque en aquella época Mantilla era como Macondo, todas las familias se conocían. Y este señor, recuerdo que me prestó El Conde de Montecristo, que fue realmente la primera lectura que me conmovió y de la que aprendí, creo que cuál es el poder de la literatura, ese poder de convertir a una persona primero en un adicto. Yo quería leer y quería leer y quería leer, y luego en un participante. ¿Y eso fue lo que te dio el puntapié inicial? O sea, ¿te dio como cierta No, creo vocación? Eso me hizo lector, me dio una relación con la literatura. Empecé a leer, pero muy poco. Yo pasaba la mayor parte del tiempo jugando béisbol. A mí lo que me gustaba era jugar béisbol, y si he terminado haciendo el oficio que hago, fue por culpa del béisbol, o por culpa mía, realmente, porque no fui lo suficientemente buen jugador de béisbol y quise ser periodista deportivo. Y tratando de ser periodista deportivo para hablar de béisbol, terminé estudiando literatura. Y estudiando literatura, como siempre había jugado béisbol, y el béisbol crea un gran espíritu competitivo, me encontré con que había compañeros que escribían. Y dije, bueno, si ellos escriben, yo también puedo escribir. Y por espíritu de competencia fue que empecé a escribir. Bueno, de hecho, el libro que publicó Capital Intelectual es una recopilación de tus trabajos como periodista. Fuiste periodista casi 20 años, ¿no? Era tu oficio principal. Durante 6 años yo trabajé en este periódico en el que escribí estos reportajes. Estos son una selección de otros muchos. Y me dediqué completamente al periodismo. Este es un periodismo de investigación que requería mucho tiempo preparar cada uno de los trabajos. Fue una época en que ese periodismo se convirtió en una referencia. Los periódicos dominicales, la edición dominical de este periódico en que yo trabajaba, la gente iba desde temprano a los kioscos para comprarlo porque a veces se acababa. Y iban buscando estos trabajos en los que yo tuve la rara condición de tener todo el espacio y todo el tiempo que yo necesitara para poder escribir. El periodismo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Yo creo que la era digital cambió los códigos del periodismo, incluso cambió los códigos de lectura. La gente quiere leer cada vez menos, de una manera más concisa. Y en aquella época la gente quería leer más y de una manera más distendida. Igual vos decís que hay una relación necesaria entre periodismo y literatura. Mira, el periodismo y la literatura son dos oficios que están muy cercanos, pero que cada uno tiene sus propias características. El periodismo trabaja con la realidad para hablar de la realidad, y la literatura puede trabajar con la realidad, pero para hablar de la fantasía, de la creación, de la recreación de esa realidad a partir del trabajo del escritor. Yo mezclé las dos cosas. Utilicé la realidad para hablar de ella, pero hablaba de ella desde una perspectiva literaria. Por ejemplo, hay uno de esos trabajos que es una entrevista a un muerto. Sí. Yo tenía toda la información sobre la historia de un pueblo de Cuba que había desaparecido, y lo que no sabía era cómo contarlo de una manera convincente y agradable para el lector. Y dije, bueno, si Juan Rulfo escribió una novela en la que
todo lo que oímos son los susurros de los muertos, pues yo voy a escribir un reportaje donde yo entrevisto a un muerto. Y eso es literatura, pero todo lo que tú lees en ese texto es realidad, porque es una investigación histórica muy profunda que hice sobre la historia de ese pueblo. Una pregunta que nunca tuve la posibilidad de hacérsela a ningún escritor cubano es cómo vive un escritor en Cuba. Por ejemplo, vos acabas de ganar un premio por tu última novela, Herejes, que tiene una dotación económica importante. ¿Esa plata va al gobierno cubano? ¿Vos volvés a Cuba? ¿Cómo es ese vínculo? Para entender Cuba, no se puede partir ni de modelos establecidos ni de prejuicios. Hay que tratar de acercarse a una realidad que es muy peculiar. En el caso de la literatura, el escritor cubano puede ser un trabajador de una dependencia del Estado y practicar su literatura, o puede ser un escritor independiente. Yo soy un escritor independiente. Yo hago mi trabajo, tengo la fortuna de que tengo editoriales fuera de Cuba, publico mis novelas primeramente con la editorial Tusqués de Barcelona, que tiene una filial aquí en Buenos Aires, como sabes, y yo gano unos derechos de autor. Esos derechos de autor, por supuesto, yo pago un % en Cuba en condición de tributos como impuestos, ¿no? Es decir, yo tengo una relación de contribuyente con la sociedad cubana, pero mi dinero es mi dinero. Esa es mi ganancia y yo declaro esa ganancia y pago un impuesto. Esa es mi relación con el Estado cubano. Hubo una época en que eso era imposible, porque entonces había una agencia literaria en Cuba que se encargaba de cobrar los derechos de autor a los escritores y convertírselos en dinero cubano, y era lo que le pagaban a los escritores. ¿Y te dieron el Premio Nacional de Literatura en Cuba? Para mí fue una sorpresa, porque en Cuba me hacen 2 entrevistas al año y mis libros tienen un comentario en la prensa. A veces he ganado concursos importantes, premios importantes fuera de Cuba, y no se ha dado la noticia. Porque mi literatura no es complaciente, mi periodismo no es complaciente, y tengo que pagar un precio por eso. Mi periodismo no circula normalmente en Cuba, circula aleatoriamente por la red de correo electrónico, alguien que lo baja de internet y de esa forma lo lee, pero no se publica, oficiales. Sí, no se publica en la prensa oficial. Por todo eso me extrañó que me dieran el Premio Nacional de Literatura, que es el reconocimiento oficial más importante que se le da a un escritor en Cuba. Y creo que la culpa de todo la tuvo la repercusión internacional que tuvo El hombre que amaba a los perros. Fue una novela que a nivel internacional obtuvo varios premios importantes, tuvo una presencia muy grande en las distintas lenguas en que se publicó, y la sigue teniendo. Leí en algún lado que salió después por un valor muy irrisorio, como menos de $1, salía en la propia Sí, Cuba. La novela se vendió en 25 pesos, que es justamente $1. Es el precio en el que se vende en Cuba. Mi editorial en España me da una autorización especial para publicar el libro en Cuba, que se venda en moneda cubana, porque imagínate, un libro importado de España, que en España vale 22 euros, significa que en Cuba el precio de ese libro es lo que gana en un mes un médico. Claro. Sería imposible de vender. Sería imposible además acceder a cualquier literatura. ¿Por qué crees que le fue tan bien al hombre que amaba a los perros, siendo una historia que todos sabemos cómo termina? Digo, es la historia de Ramón Mercader y del asesinato de Trotsky. Trotsky muere. Bueno, lo saben todos los lectores desde el principio de la novela. Además, en la primera página, el asesino, está la confesión real, textual, del asesino, diciendo cómo mató a Trotsky. Entonces yo utilicé técnicas propiamente narrativas para que la tensión no desapareciera. Una estructura, un tempo narrativo que me ayudaron a que el lector siguiera estando interesado en saber cómo pasaron las cosas y cuándo pasaron las cosas hasta que llegue ese desenlace. Y creo que tiene mucho que ver lo que ha ocurrido con esta novela con el hecho de que haya sido escrita por un cubano que vive en Cuba. La experiencia personal
que yo transmito a través del personaje de Iván, que es el personaje cubano contemporáneo que recibe y transmite esta historia, y toda la percepción de lo que fue la vida de Ramón Mercader y la vida de Trotsky, tiene mucho que ver con el hecho de haber vivido en un país socialista. Hay un personaje, bueno, muy conocido también tuyo, que es Mario Conde, que vuelve ahora en la última novela, Herejes. ¿Qué te sigue dando ese personaje? Y es un personaje que tiene una percepción muy íntima de la realidad cubana. Y el personaje ha ido envejeciendo conmigo, ha ido convirtiéndose tal vez un poco más romántico, en el sentido decimonónico, ¿no? Más vulnerable con respecto a la realidad, y por eso he tenido que buscarle otros personajes que me ayuden a que él pueda dar una visión de la realidad. Personajes más jóvenes con un sentido más pragmático, más cínico de la realidad, que conforman entre todos ellos esa visión de Cuba que trato de dar a través de las novelas con el personaje de Mario Conde. Y como lector, ¿qué te está gustando últimamente de lo que se publica de Policial Negro? He leído un autor como Iriarson, el islandés, y es una literatura interesante porque tiene un carácter social muy, muy fuerte. Y a mí me interesa la novela policial con ese carácter social. Es el modelo de literatura que yo trato de hacer y es la que he estado leyendo últimamente. ¿Y cuál crees que va a ser el impacto de las nuevas tecnologías, o quizás lo está haciendo ya en Cuba en relación a la circulación de textos, a la apropiación incluso del consumo de literatura en Internet? El problema de Internet en Cuba también es peculiar. Existe un acceso limitado a Internet, muy complicado, muy lento, que no se acaba de resolver y es una deuda que tiene la sociedad cubana con sus ciudadanos, porque no se puede vivir en el mundo contemporáneo de espaldas a lo que significan las nuevas tecnologías y especialmente Internet. Creo que por un afán de control de la información se está cautivando una necesidad de desarrollo de la sociedad y de los individuos que componen esa sociedad. Pero la gente busca alternativas. Claro, la yo gente te voy a busca preguntar, alternativas. ¿es posible tal control? Porque Internet es algo muy anárquico, Claro, está pensado como la gente busca herramienta. alternativas y hay alternativas que son muy agradables, otras no lo son tanto. Una de las que no lo es tanto es que el otro día me llega un correo electrónico, 2 correos electrónicos de 2 personas distintas que se dedican en Cuba a vender mis novelas en memoria flash. Ajá. Es decir, tú vas a la casa de esa persona. A venderlas, no a copiarlas. A venderlas. Las han bajado de internet. Okay. Las han bajado de internet. Tú vas a la casa de ellos, pagas $2 y ellos te la ponen en una memoria y tú te la llevas y la lees en tu ordenador. Es decir, piratería pura y dura. Sí, como pasaba con las películas, como pasa con todo lo como pasa con todo sí. lo que ha pasado por lo digital. No, pero no es fácil, no es fácil. El escritor depende muchísimo de la venta de sus libros. Espero que me compres los libros míos y no te los robes. Los tengo.